En Toluca hay días en los que el aire se siente distinto, como si el Nemesio 10 respirara más lento, como si la ciudad entera escuchara con el corazón pegado a la pared. Y justo así se instaló el rumor: Antonio Mohamed, el turco, estaría preparando su despedida del Diablo. No fue un chisme cualquiera, de esos que nacen y mueren en una tarde. Esto cayó como una piedra al centro de un estanque, primero silencio, luego ondas, luego conversación en todos lados, desde la taquería hasta el grupo de WhatsApp de la banda que nunca falla en el estadio. Porque cuando se habla de Mohamed, no se habla solo de un entrenador. Se habla de carácter, de esa mirada de vamos a lo que venimos, de la manera en que un técnico puede cambiar el pulso de un vestidor con una sola frase y un gesto que no pide permiso. Y por eso duele. Duele incluso antes de que sea oficial, porque el aficionado del Toluca ya aprendió a leer señales donde otros solo ven coincidencias. Un comentario medio cortado, una conferencia con palabras más medidas, un abrazo más largo de lo normal, una pausa que se siente como despedida. En la tribuna se empieza a armar el rompecabezas con piezas que nadie confirmó, pero que igual encajan en la imaginación colectiva. Que si hubo una charla privada con la directiva. Que si el proyecto cambió de rumbo. Que si el turco, fiel a su estilo, prefiere irse antes de quedarse a medias. Y es que Mohamed siempre ha sido así, frontal, de decisiones fuertes. No es de los que se acomodan para aguantar por aguantar. Si siente que el camino ya no es el mismo, si percibe que la idea se diluye, puede tomar la puerta con dignidad y dejar una estela que se nota. En Toluca, la palabra despedida pesa el doble. Aquí la historia no perdona la tibieza, pero sí respeta la valentía. La afición puede criticar un planteamiento o un cambio tardío, pero reconoce cuando alguien se partió el alma por el escudo. Por eso el rumor tiene esa mezcla rara de tristeza y orgullo. Tristeza porque se va una figura que impone. Orgullo porque, si se va, sería fiel a su forma, sin drama barato, sin vender humo, y dejando claro que el fútbol también es convicción. En los pasillos del estadio, en esa zona donde se mezclan los ecos del vestidor con el olor a pasto recién cortado, se dice que el ambiente está extraño. Que hay miradas que duran un segundo más. Que la gente camina como cuidando las palabras. Y uno, como aficionado del Diablo, no puede evitar imaginar la escena. El turco en la banca, cruzado de brazos, observando el juego con esos ojos que parecen estar 2 jugadas adelante. Y en el fondo, la sensación de que quizás ya está viviendo los últimos capítulos. Se comentan posibles motivos, todos vestidos de tal vez. Tal vez cansancio. Tal vez una oferta de esas que mueven el suelo. Tal vez diferencias internas sobre refuerzos, salidas, prioridades, o simplemente el timín de un proyecto que no avanzó como se prometió. Y en México, ya lo sabemos, cuando un técnico fuerte se despide, rara vez es por una sola razón. Normalmente es una suma: la presión, la exigencia, la paciencia corta, los resultados, las promesas, el mercado, el ego, el desgaste invisible. Pero también está ese otro lado: el turco no es un personaje que se asuste por la presión. Él la usa, la convierte en combustible. Por eso la idea de que se vaya por miedo no suena lógica, suena más a decisión personal, aún hasta aquí con honor. La afición del Toluca es brava, y eso a veces se olvida fuera de esta ciudad. Aquí no se aplaude por aplaudir. Aquí se exige porque se conoce la grandeza. Y el turco, con su historial y su temperamento, entiende perfectamente ese idioma. Por eso cada partido se vuelve un examen emocional. Cada victoria se celebra con un sabor extraño, como si te estuvieras abrazando al presente antes de que se vaya. Y cada tropiezo se siente más pesado, como si la despedida se acercara con pasos firmes. Lo que más mueve al hincha no es solo el hecho de una salida. Es el vacío que deja la incertidumbre. ¿Qué sigue? ¿Qué viene para un Toluca que necesita continuidad, idea clara, hambre constante y un liderazgo que no tiemble en las noches grandes? Porque Toluca no puede vivir de parches. Toluca no es club para improvisar. No somos de a ver qué pasa. Somos de historia, de exigencia, de proyecto que se vea en la cancha y se sienta en la grada. Y si Mohamed se despide, el golpe es doble. Se va un técnico con peso y se abre una ventana peligrosa donde todo puede cambiar en semanas. Un vestidor que se reacomoda, un estilo que se replantea, un mercado que se acelera, una afición que no espera. En redes se desata el torbellino. Unos lo defienden con uñas y dientes, recordando que no cualquiera se pone el saco del diablo. Otros, con el corazón caliente, dicen que si se va, es porque algo no cuadró, y que el club debe protegerse. Pero incluso los más duros admiten una cosa: Mohamed es de los que dejan marca. De los que elevan la conversación. Con él, el Toluca se siente importante, se siente en el mapa, se siente con una personalidad reconocible. Y eso, en esta liga, vale oro.
Porque a veces los equipos ganan partidos, pero no ganan identidad. Y el diablo, cuando tiene identidad, se vuelve una bestia que nadie quiere enfrentar. Entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿es un rumor para presionar? ¿Es una filtración estratégica? ¿Es una negociación silenciosa? ¿O es el cierre real de un ciclo que se va a anunciar cuando menos lo esperemos? El aficionado empieza a leer el lenguaje corporal. Si el turco sonríe menos, si responde más corto, si evita prometer cosas a futuro, si habla del grupo en pasado, si repite palabras como agradecimiento o orgullo. Y no es que uno quiera inventar. Es que el corazón del hincha trabaja así, se defiende anticipando el golpe. Se prepara, se inventa un escudo emocional, pero igual duele, porque Toluca se vive a flor de piel. También está el tema del vestidor. Cuando se habla de salida de un técnico, siempre aparece la duda: ¿cómo lo toman los jugadores? ¿Hay líderes que lo respaldan? ¿Hay quienes se sienten liberados? ¿Hay quien se rompe por dentro? En un club grande, el vestidor es un universo con reglas propias. Hay fidelidades, hay silencios, hay egos, hay sueños, hay gente jugando por su carrera y gente jugando por su lugar en la historia. Y un entrenador es el centro gravitacional de todo eso. Se dice que Mohamed sabe manejar ese caos. Que es de trato directo. Que no anda con vueltas. Que al jugador le habla claro: o te subes o te bajas. Y esa claridad, aunque incomode, suele ordenar. Por eso su posible despedida no sería solo un cambio de nombre en la hoja. Sería una sacudida de hábitos, de jerarquías, de rutinas, de discursos. Sería abrir el vestidor y volver a acomodar el mundo. Y mientras tanto, la directiva se vuelve protagonista sin quererlo. Porque si esto se concreta, Toluca tendrá que tomar una decisión quirúrgica. No basta con traer a alguien con currículum. Hace falta alguien que entienda el alma roja. Alguien que no se asuste con la Bombonera mexicana, con ese estadio que aprieta, que juzga, que exige. Alguien que no venga a experimentar, sino a competir. Porque en Toluca, competir es obligación, no opción. Y ahí surge otro miedo: que la despedida del turco abra la puerta a un proyecto frío, sin sangre, sin la garra que se necesita. Un proyecto de PowerPoint, bonito en papel, pero tibio cuando el rival te muerde el tobillo. Por eso, entre los diablos de corazón, el rumor se discute como si fuera una final. Se cruzan nombres, se cruzan estilos, se recuerdan fracasos pasados, se sueña con opciones ideales, se pide coherencia, se implora no caer en improvisación. Pero también se le reconoce al turco algo que no se compra: presencia. Esa capacidad de darle forma a un equipo incluso cuando el partido se enreda. Esa sensación de que, aunque el juego se ponga feo, hay un plan, hay una idea, hay una brújula. Y cuando se imagina su despedida, uno se pregunta si el club supo acompañarlo como se debe. Porque a veces exigimos que el técnico haga magia, pero no le damos los ingredientes. Le pedimos un banquete con una alacena vacía. En el fútbol, el discurso de proyecto se repite como mantra, pero pocos lo sostienen con paciencia. Y Mohamed, siendo quien es, probablemente quiere certezas, refuerzos puntuales, salidas claras, estructura, respaldo real. Si esas certezas se desordenan, la relación se enfría. Y un turco frío es un turco que empieza a pensar en cerrar la maleta, sin gritar, sin romper nada, pero con esa determinación que lo caracteriza. Lo más curioso es que el rumor también despierta nostalgia de lo que podría haber sido. De una racha más larga. De un torneo donde todo encajara. De una noche épica en casa con la gente cantando como si el estadio fuera un volcán. Porque Toluca tiene eso: cuando se prende, arrasa. Y la afición sabe que con un técnico con carácter, esa chispa puede convertirse en incendio. Por eso el rumor se siente como nos quedamos a nada. En la calle, el tema se vuelve conversación inevitable. ¿Supiste lo de Mohamed? Dicen que ya se va. No me digas eso. ¿Y ahora quién? Toluca no puede equivocarse. Y así, la ciudad se vuelve una sala de espera. Y en esa sala de espera, el tiempo se vuelve lento. Cada día sin confirmación es una tortura. Cada silencio de los directivos se interpreta. Cada publicación oficial que no habla del tema se siente como una forma de esquivar el golpe. El turco, mientras tanto, se convierte en un símbolo. Si se queda, será porque hay un acuerdo firme. Si se va, será porque el club no pudo sostener el rumbo o porque él eligió otro camino. En ambos casos, su figura queda en el centro. Y como aficionado, uno también se cuestiona a sí mismo. ¿Fuimos justos? ¿Exigimos demasiado rápido? ¿Entendimos los procesos? ¿O la exigencia es parte de ser Toluca y no se negocia? Hay equipos que viven cómodos con la mediocridad.
Toluca no. Aquí el orgullo no te permite dormir tranquilo cuando no peleas arriba. Y esa exigencia es hermosa, pero también es pesada para cualquiera que se sienta en esa banca. Por eso, si Mohamed se despide, la despedida debería tener respeto. No idolatría ciega, pero sí reconocimiento. Porque aceptar este reto no es para cualquiera, y sostenerlo, menos. El rumor también despierta otra emoción, la de los ciclos. El fútbol es cruel con los ciclos. Los corta, los acelera, los rompe. A veces te quita a alguien justo cuando empieza a entender la liga, el plantel y la ciudad. Y Toluca necesita a alguien que entienda Toluca. No solo el fútbol, sino la cultura, el clima, la presión, la manera en que se vive el domingo, la forma en que el diablo se mete en la sangre. En los diálogos de la afición aparece el "si se va", que sea con la frente en alto. Y eso dice mucho. Porque el hincha, aunque sufra, valora la dignidad. Valora a quien no se vende la narrativa, a quien no usa excusas baratas. Y Mohamed no es de excusas. Por eso su despedida, si llega, sería corta y contundente. Algo como "gracias, me voy orgulloso". Una frase que en Toluca se queda tatuada como cicatriz. Entonces uno empieza a imaginar la última noche en el Nemesio. El aplauso que arranca tímido y se vuelve ola. El cántico que se arma solo. El técnico mirando a la tribuna con un gesto serio, porque así es él, pero con el brillo escondido. Y esa escena, aunque sea imaginaria, le aprieta el pecho al aficionado. Porque no es fácil despedirse de alguien que representa una forma de competir. No es fácil cuando sabes que lo que viene puede ser mejor, o puede ser un desastre. La conversación se llena de ojalás. Ojalá no sea cierto. Ojalá sea solo ruido. Ojalá ya lo hayan arreglado en privado. Ojalá la directiva tenga un plan. Ojalá no nos agarre la tormenta sin paraguas. Y también se llena de sí. Si se va, que el club reaccione rápido. Si se va, que no rompan el vestidor. Si se va, que el sustituto no llegue a borrar todo, sino a construir sobre lo que hay. Porque hay algo que el aficionado del Toluca teme: empezar de cero otra vez. Cambiar estilo, cambiar discurso, cambiar plan, cambiar todo, y volver a ese limbo donde el equipo no es ni una cosa ni la otra. Un club grande no puede ser un experimento permanente. Un club grande necesita continuidad, aunque cambie el nombre en la banca. Necesita que la idea sobreviva al técnico. Y si Mohamed se va, el reto será que el Toluca no se rompa emocionalmente. Que no caiga en ese bajón donde el equipo juega sin alma. Que no se convierta en una banda de jugadores esperando órdenes sin convicción. Porque el diablo, cuando pierde el alma, pierde el miedo que provoca. Y sin miedo, los rivales se agrandan. En cambio, cuando Toluca tiene alma, cualquiera tiembla, aunque no lo admita. El rumor también trae a la memoria otras despedidas. Técnicos que se fueron en silencio. Técnicos que se fueron peleados. Técnicos que se fueron después de un fracaso. Y uno piensa, que no sea otra despedida amarga. Que si Mohamed se va, sea una despedida con respeto, con agradecimiento, con una narrativa que no ensucie. Porque el club necesita cuidar su imagen tanto como su tabla. Y claro, en México los rumores crecen porque el fútbol se alimenta de historias. A veces el rumor es verdad. A veces es humo. A veces es una versión inflada. Pero en todos los casos, la emoción que despierta es real. El turco, por su historial, siempre será noticia. Su nombre pesa en cualquier portada. Y eso hace que cualquier movimiento alrededor suyo se convierta en tormenta. Pero Toluca no puede vivir pendiente de la tormenta. Toluca tiene que tomar el volante. Definir si el turco sigue y se le sostiene con hechos, o si se va y se le reemplaza con una decisión inteligente, no impulsiva. Mientras tanto, la grada sigue soñando. Sueña con un equipo que muerda. Sueña con un juego que se reconozca. Sueña con volver a sentir esas noches donde el diablo se siente invencible. Y en ese sueño, Mohamed ocupa un lugar natural, el del tipo que no le tiembla la mano. El del tipo que mira al rival y no se achica. El del tipo que, aunque te enoje, te hace sentir que hay pelea. Por eso el rumor no se siente como simple cambio administrativo. Se siente como cambio de piel. Y cambiar de piel siempre asusta, porque uno no sabe si la nueva piel será más fuerte o más frágil. El aficionado empieza a imaginar escenarios. Uno donde se anuncia que se queda y todos respiran. Otro donde se anuncia que se va y el club presenta de inmediato a un sustituto de peso. Y el peor, donde se va y el club entra en silencio. El silencio es lo que más mata. Porque en Toluca, el vacío se llena con ansiedad. Y la ansiedad se vuelve crítica. Y la crítica se vuelve presión.
Y la presión se vuelve un incendio que consume todo. Por eso muchos piden claridad, aunque duela. Díganlo ya, dicen. Que no nos traigan con el corazón en la mano. Porque el aficionado también tiene límites, aunque sea fiel. Y el turco, si algo tiene, es que entiende la calle. Entiende la emoción del hincha. Entiende que el fútbol no se juega solo en la cancha, sino también en la cabeza de la gente. Si realmente se está despidiendo, seguramente ya lo meditó. Seguramente ya habló con su gente cercana. Seguramente ya pensó en cómo se va a contar esta historia. Porque Mohamed sabe que cada ciclo deja una huella. Y Toluca, siendo Toluca, no olvida fácil. Aquí se recuerdan los que se entregan. Se recuerdan los que se traicionan. Se recuerdan los que prometen y no cumplen. Y también se recuerdan los que se van con dignidad. En medio de todo, el diablo sigue siendo el diablo. Más allá de un nombre, el escudo permanece. Y eso es lo que sostiene al aficionado cuando el rumor lo sacude, que Toluca siempre regresa, siempre pelea, siempre encuentra el camino. Pero nadie quiere regresar a la reconstrucción eterna. Queremos competir ya. Queremos un equipo con colmillo. Queremos un proyecto que no se rompa a la primera curva. Y por eso la despedida de Mohamed, aunque sea rumor, se siente como un punto de quiebre. Como una decisión que marcaría los próximos meses, incluso los próximos años. Porque el fútbol no se mide solo en resultados. Se mide en estabilidad, en identidad, en relación con la afición. Y Toluca, cuando se desconecta de su gente, se vuelve un equipo cualquiera. Y Toluca no nació para ser cualquiera. La gente también se pregunta si el turco se va por decisión propia o porque lo empujaron. Y ahí se abre otra herida, que el club, por intereses o por presiones, no haya sabido cuidar la relación con alguien que podía liderar. Pero también está la posibilidad de que todo esto sea parte del juego. Que el rumor sea una nube y mañana salga el sol. Que el turco aparezca en conferencia, se ría, y diga algo que calme todo. Y aun si eso pasa, el rumor deja enseñanza. Deja claro que Toluca necesita comunicación, rumbo y decisiones firmes. Deja claro que la afición está alerta, y que no se le puede tratar como espectadora. Porque el hincha del diablo no es un cliente. Es parte del club. Es voz, es memoria, es presión, es amor. Y cuando ama, exige. En la imaginación del aficionado, la despedida del turco tendría música de final de película. No por melodrama, sino por el peso emocional. Se iría dejando frases, dejando gestos, dejando esa sombra de conmigo se competía. Y entonces la directiva tendría que responder con algo igual de fuerte. No necesariamente otro personaje igual, porque eso no existe, pero sí una decisión que grite, Toluca va en serio. Porque si Mohamed se despide, el rival no va a esperar a que nos acomodemos. La liga no regala tiempo. Los torneos pasan rápido. Las crisis se vuelven bola de nieve. Toluca necesita estar listo para lo que venga. Con Mohamed o sin Mohamed. Pero si es sin él, que sea con inteligencia, con visión, con respeto por la historia. Y mientras tanto, nosotros, los de rojo, seguimos con el corazón en alerta. Seguimos mirando la banca con atención. Seguimos interpretando cada gesto. Seguimos abrazándonos al escudo como quien abraza una promesa. Porque ser del Toluca es esto también, vivir la emoción incluso en el rumor. Sufrir por adelantado. Soñar con la grandeza. Enojarse. Cantar. Exigir. Amar. Y si el turco se despide de verdad, que sepa algo, el diablo respeta al que viene a pelear de frente. El diablo respeta al que no se esconde. El diablo respeta al que se entrega. Pero también que no se confunda nadie, Toluca no se acaba con una despedida. Toluca se transforma, se reinventa, se enciende. Y cuando se enciende, el infierno se vuelve casa. Así que sí, el rumor duele. Pero también despierta algo, la urgencia de ser grandes otra vez. La necesidad de hacer las cosas bien. El recordatorio de que este escudo no acepta medias tintas. Y si mañana amanece con la noticia confirmada, habrá lágrimas, habrá coraje, habrá discusión. Pero también habrá una promesa silenciosa en la grada, el diablo siempre vuelve. Porque Toluca es más grande que cualquier ruido, pero necesita decisiones a su altura. Y si Antonio Mohamed se despide, que esa despedida no sea el inicio de una caída, sino el inicio de una nueva obsesión, volver a mandar. Que se cierre el ciclo con respeto, si se cierra. Que se cuide el vestidor. Que se cuide la idea. Que se cuide la afición. Que se cuide la historia. Y mientras el rumor siga flotando, nosotros seguimos aquí, como siempre, mirando el escudo, apretando los dientes, y esperando que, pase lo que pase,
el Toluca siga siendo Toluca. Porque al final, el diablo no pide permiso para renacer. Y si esta despedida es real, entonces que sea la chispa para encender otra etapa con hambre, con orgullo y con el fuego que define a esta camiseta. Y si resulta que todo fue especulación, que sirva para una cosa, recordar que queremos un Toluca valiente, un Toluca coherente, un Toluca con alma, un Toluca que no dependa del rumor para sentirse vivo, sino de su propia grandeza para hacerse temible. Sea como sea, el nombre de Antonio Mohamed ya quedó amarrado a esta conversación en la ciudad. Y esa conversación, cuando nace en Toluca, no se apaga fácil. Porque aquí el fútbol no se comenta, se vive. Y cuando se habla de despedidas, el corazón se pone de pie, aunque duela, porque el diablo siempre mira al frente. Y hoy, con este rumor caminando por las calles como sombra, lo único que pedimos es claridad y grandeza. Lo único que exigimos es que el Toluca esté a la altura del Toluca. Si el turco se va, que el club responda. Si el turco se queda, que el club lo sostenga. Y si el futuro está por escribirse, que se escriba con sangre roja, con carácter, y con ese orgullo que hace temblar a cualquiera cuando el diablo decide morder. Porque el Toluca no es un rumor. El Toluca es una promesa. Y esa promesa, con o sin Mohamed, se defiende hasta el último minuto.